Factorización de un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. A continuación explicaremos algunos ejemplos de este tipo de factorización. En el ejemplo número 1 tenemos la expresión 12x al cuadrado menos 13x menos 35. Por lo tanto, para factorizar de esta forma debemos aplicar los siguientes pasos. El primer paso es multiplicar y dividir por el coeficiente que tiene o que acompaña la expresión de mayor grado. En este caso vamos a multiplicar por 12 y dividir por 12. El siguiente paso es multiplicar los coeficientes extremos y obtener sus resultados, y en la multiplicación con el segundo término debemos dejar expresada dicha multiplicación. Es decir, esto queda de la siguiente forma: 12 por 12x al cuadrado nos queda 144x al cuadrado. Por lo tanto, en el segundo término debemos dejar expresada dicha multiplicación, es decir, nos quedará 13x por 12 menos 35 por 12 son 420. Entonces nos queda 420 y todo ello será dividido en 12. El siguiente paso es dejar expresado nuestro numerador como el producto de dos expresiones. Es decir, vamos a colocar esas dos expresiones entre paréntesis cada una, multiplicándose. Y recordemos que todo ello está dividido en 12. Siguiente paso, debemos ubicar como primer término en cada una de las expresiones la potencia exacta de la que proviene, en este caso, 144x cuadrado. Es decir, 144x cuadrado proviene del producto de 12x por 12x. Siguiente paso, ubicación de los signos. Y esto se ubica de la siguiente forma. Debemos fijarnos en el tercer término. Si el tercer término es negativo, me indica que las expresiones tienen signos distintos. Siguiente paso, debemos buscar o preguntarnos dos números que multiplicados nos den 420 y que sumados o restados nos den 13, es decir, el término original del trinomio. En este caso, los números son 15 y 28, perdón. Ahora, como el tercer término es negativo, el mayor entre estos dos números llevará el signo del segundo término. Es decir, el 28 lo ubicaremos en la primera expresión y por defecto el 15 en la segunda expresión. Siguiente paso, debemos, por cada expresión en paréntesis, obtener su máximo común divisor o divisible común. En este caso, entre 12 y 28, el divisible común es 4, por lo tanto factorizaremos por 4, queda 3x menos 7. Es decir, que 4 por 3x debemos obtener 12x y 4 por menos 7 debemos obtener 28. Para la siguiente expresión debemos realizar exactamente lo mismo, es decir, obtener su factor común. En este caso, entre 12 y 15, el factor común es 3, por lo tanto 3 por 4x nos da 12x, más 3 por 5 nos da 15. Recordemos que todo ello está dividido entre 12. El siguiente paso, debemos multiplicar los factores comunes. 4 por 3 son 12 y esto será multiplicado por las expresiones que nos quedó restante. X más 5. Recordemos que todo ello está dividido entre 12. Posteriormente podemos simplificar el 12 con el 12, nos queda aquí 1 y 1, y por lo tanto nuestra expresión nos quedará como 3x menos 7 por 4x más 5. Es decir, nuestro trinomio quedará factorizado de la siguiente forma. Ahora, si por alguna razón es difícil encontrar estos dos números, en este caso que multiplicados sean 420
sumados o restados sean 13, podemos utilizar la siguiente técnica. Y esta consiste en lo siguiente. Debemos descomponer el 420 en factores primos. Es decir, el 420, en este caso, si lo dividimos por 2, nos queda 210. 210 lo ubicamos bajo el 420. Lo dividimos por 2 nuevamente. Nos queda 105. El 105 lo dividimos por 3. Nos queda 35. Y el 35 lo dividimos por 5. Nos queda 7. Y el 7 divisible por 7 nos da 1. Es decir, el 420, al dividir 420 o descomponer los factores primos, obtenemos los siguientes números primos. Es decir, si multiplicamos 2 por 2, por 3, por 5 y por 7, debemos obtener como resultado 420. Por lo tanto, para encontrar los números que cumplan con la condición de ser dos números que multiplicados es 420 y sumados o restado 13, debemos hacer combinaciones de multiplicaciones con los números primos, en este caso de esta columna. En este caso la combinación que se utilizó fue 3 por 5, 15, y 2 por 2, 4, y 4 por 7, 28. Pues si multiplicamos ambos números obtenemos 420, y si restamos 28 de 15 obtenemos 13. Ahora, también podemos factorizar esta expresión con otra técnica que resulta un poco más simple, pues simplemente lo debemos hacer en dos pasos, y esta consiste en lo siguiente. Vamos a explicarla en esta parte. Escribiremos el trinomio nuevamente: 12x al cuadrado menos 13x menos 35. Ya. Pues bien, para factorizar este trinomio, con nuestra técnica, debemos realizar los siguientes pasos. El paso número 1 es ubicar dos expresiones multiplicándose. Siguiente paso, debemos copiar el coeficiente 12 de la expresión de grado mayor como primer término en la primera expresión y como primer término en la segunda expresión. Siguiente paso, el 12 será acompañado de la potencia exacta de x cuadrado, es decir, x y x. Siguiente paso, debemos multiplicar el primer coeficiente con el último. 12 por 35 son 420, y debemos concentrarnos en este 420 y el segundo término, que es 13. Siguiente paso, debemos ubicar los signos. Si el tercer término es negativo, me indica que ambos son de signos opuestos, más y menos. La ubicación de los signos da exactamente igual donde la posicionemos. Por lo tanto, una vez que tenemos 420 y 13, debemos preguntarnos dos números que multiplicados nos den 420, que sumados o restados nos den 13. En este caso los números ya fueron encontrados, son 15 y 28. Ahora, como el tercer término era negativo, el mayor de estos dos números llevará el signo del segundo término. Es decir, el 28 lo ubicaremos en la segunda expresión en este caso, y por defecto el 15 en la primera. Siguiente paso, para finalizar, debemos dividir cada expresión por su divisible en común. En este caso, el divisible en común entre 12 y 15 es 3. Y al dividir por 3 nos queda 4x más 5. En la segunda expresión debemos aplicar exactamente lo mismo, dividir por su divisible en común. En este caso, el divisible en común entre 12 y 28 es 4, y al dividir por 4 obtenemos 3x menos 7. Pues bien, aquí tenemos nuestro trinomio ya factorizado. Es decir, podemos factorizar nuestro trinomio de dos formas. Una forma es siguiendo este procedimiento, y la otra simplemente es acotando algunos pasos. A continuación, explicaremos algunos ejemplos de factorización de trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, siguiendo esta técnica. En el ejemplo número 2 tenemos 20y al cuadrado más y menos 1. Por tanto, aplicaremos bajo la técnica antes explicada. Primer paso, dos expresiones multiplicándose.
Siguiente paso, debemos copiar el coeficiente de la expresión de grado mayor, 20i, como primer término de ambas expresiones, y el i cuadrado proviene de la potencia exacta i por i. Siguiente paso, ubicación de los signos. Como el tercer término es negativo, me indica que las expresiones son de signos opuestos, de más y menos. Siguiente paso, debemos multiplicar el primer coeficiente con el último. 20 por 1, 20. Ahora nos concentramos en el 20 y en el coeficiente que acompaña al segundo término. En este caso hay un 1 neutro, que está acá. Y ahora nos preguntamos, dos números que multiplicados nos den 20 y que sumados o restados nos den 1. En este caso los números son 5 y 4. Como el tercer término es negativo, me indica que el mayor de estos dos números llevará el signo del segundo término. Por lo tanto, el 5 lo ubicamos en la primera expresión y el 4 por defecto en la segunda. Para finalizar, debemos dividir cada paréntesis por su divisible en común. En este caso, el divisible común entre 25 es 5 y al dividir por 5 nos queda 4i más 1. En la segunda expresión debemos aplicar lo mismo, debemos dividir por su divisible en común, que en este caso entre 24 es 4 y al dividir por 4 nos queda 5i menos 1. Por tanto, el ejemplo 2 queda factorizado. Ejemplo número 3. 8t cuadrado menos 14t menos 15. Factorizando bajo la misma técnica, primero dos expresiones multiplicándose, copiamos 8 y 8 y t de la potencia exacta de t cuadrado. Siguiente paso, ubicación de los signos. Como el tercer término es negativo, me indica que las expresiones tienen signos distintos. Siguiente paso, multiplicar el primer coeficiente con el último. 8 por 15 son 120. Ahora debemos concentrarnos en el 120 y en el 14. Recordemos que para encontrar los números podemos utilizar la tabla, es decir, descomponer el 120 en factores primos. En este caso, dos números que multiplicados nos den 120 y que sumados o restados nos den 14. Estos números son el 20 y el 6. Ahora, como el tercer término es negativo, me indica que el mayor de todos los números llevará el signo del segundo término. Es decir, el 20 lo ubicaremos en la segunda expresión y el 6 en la primera. Para finalizar, debemos dividir cada paréntesis por su división en común. En este caso, el divisible en común entre 8t y 6 es 2, y al dividir por 2 nos queda 4t más 3. De la misma manera con la segunda expresión, dividimos por su divisible en común entre 8t y 20 es 4, y al dividir por 4 nos queda 2t menos 5. Por lo tanto, aquí tenemos el ejemplo 3 factorizado. Ejemplo 4, la misma técnica, dos expresiones multiplicándose, copiamos el 7 como primer término en ambas expresiones y la potencia exacta de x cuadrado proviene de x por x. Tercer paso, ubicación de los signos. Como el tercer término es negativo, me indica que son las expresiones con signos opuestos. Siguiente paso, multiplicamos el primer coeficiente con el último. 7 por 35 son 245. Ahora debemos concentrarnos en el 245 y en el 44. Y nos preguntamos, dos números que multiplicados nos den 245 y que sumados o restados nos den 44. Estos números son el 49 y el 5. Recordemos que estos números podemos encontrarlos con la tabla, es decir, descomponiendo 245 en factores primos y luego hacer combinaciones con dichos factores primos. Por lo tanto, como el tercer término es negativo, me indica que el mayor de estos números llevará el signo del segundo término, es decir, el 49 lo ubicamos en la segunda expresión y por defecto el 5 en la primera expresión. Para finalizar, debemos dividir cada paréntesis por su divisible en común. Entre 7x más 5 su divisible en común es 1, por lo tanto queda de la misma forma. La segunda expresión es divisible por 7 y al dividir por 7 nos queda x menos 7. Aquí tenemos el ejemplo 4 factorizado. Ejemplo 5. Tenemos 16u más 15u cuadrado menos 15. Aquí podemos observar que nuestra expresión está desordenada, pues recordemos que para factorizar de la forma ax cuadrado más bx más c debe seguir un orden, es decir, la potencia de grado mayor debe ser ubicada al comienzo, en este caso 15u cuadrado, después le sigue la potencia de grado 1, que sería 16u, y el término independiente que se ubica como tercer término. Pues bien, ahora ya estamos en condiciones de factorizar. Realizamos la multiplicación de las dos expresiones.
Copiamos el 15 como primer término en ambas expresiones, 15 y 15, y el u cuadrado proviene del producto de u por u. Tercer paso, ubicación de los signos. Como el tercer término es negativo, me indica que las expresiones tienen signos opuestos. Siguiente paso, debemos multiplicar el primer coeficiente con el último. 15 por 15 son 225, y ahora nos concentramos en el 225 y en el 16. Y nos preguntamos, dos números que multiplicados nos den 225 y sumados o restados nos den 16. En este caso los números son 25 y 9. Como el tercer término es negativo, el mayor de todos los números llevará el signo del segundo término, por lo tanto el 25 lo ubicaremos como en la primera expresión y el 9 por defecto en la segunda. Para finalizar, debemos dividir cada paréntesis por su divisible en común. Entre 15u y 25, ambos son divisibles por 5, y al dividir por 5 nos queda 3u más 5. La segunda expresión, 15 y 9 son divisibles por 3, y al dividir por 3 nos queda 5u menos 3. Aquí tenemos el ejemplo 5 factorizado. Finalmente explicaremos 3 ejemplos más de este tipo de factorización. Ejemplo 6. 2u cuadrado más 5u más 2. Por lo tanto, primer paso, las expresiones multiplicándose. Siguiente paso, copiar el 2 como primer término en ambas expresiones, y u cuadrado proviene de la potencia exacta u por u. Tercer paso, ubicación de los signos. Como el tercer término es positivo, me indica que las expresiones llevarán signos iguales. En este caso, el signo en común que llevarán es del segundo término, por lo tanto va a ser más y más. Siguiente paso, multiplicar el primer coeficiente con el último. 2 por 2, 4. Ahora nos concentramos en el 4 y en el 5. Y nos preguntamos, dos números que multiplicados nos den 4 y que sumados o restados nos den 5. En este caso los números son 4 y 1. Para finalizar, debemos dividir cada paréntesis por su divisible en común. Entre 2 y 4 es divisible por 2. Al dividir por 2 nos queda u más 2. Siguiente expresión, también realizar la misma operación, dividir por su divisible común. Entre 2 y 1 es divisible por 1, por lo tanto nos queda de la misma forma. Aquí tenemos el ejemplo 6 factorizado. Ejemplo 7. 12x al cuadrado menos 7x menos 12. Por lo tanto, las dos expresiones multiplicándose, copiamos el 12 como primer término en ambas expresiones, y x cuadrado proviene de la potencia x por x. Siguiente paso, ubicación de los signos. Como el tercer término es negativo, me indica que las expresiones son de signos opuestos, por lo tanto más y menos. Siguiente paso, multiplicar el primer coeficiente con el último. 12 por 12, 144. Y ahora nos concentramos en el 144 y el 7. Y nos preguntamos, dos números que multiplicados nos den 144 y que sumados o restados nos den 7. En este caso los números son 16 y 9. Recordemos que para encontrar este número podemos utilizar la tabla, es decir, descomponer el 144 en factores primos, y esos factores primos debemos realizar combinaciones de multiplicaciones. Como el tercer término es negativo, me indica que el mayor de estos números llevará el signo del segundo término, por lo tanto el 16 lo ubicamos en la segunda expresión y el 9 por defecto en la primera. Y para finalizar, debemos dividir cada paréntesis por su divisible común. Entre 2 y 9 su divisible común es 3, y al dividir por 3 nos queda 4x más 3. La segunda expresión es divisible por 4, y al dividir por 4 nos queda 3x menos 4. Ejemplo número 7 factorizado. Finalmente, el ejemplo número 8, tenemos las dos expresiones multiplicándose. Debemos copiar el 5 y el 5 como primer término en ambas expresiones, y x cuadrado proviene del producto de x por x. Siguiente paso, ubicación de los signos. Como el tercer término es negativo, me indica que las expresiones tienen signos distintos. Siguiente paso, multiplicar el primer coeficiente con el último. 5 por 6 son 30. Y ahora nos concentramos en el 30 y en el 13. Y nos preguntamos, dos números que multiplicados nos den 30 y que sumados o restados nos den 13. En este caso, los números son 15 y 2. 15 y 2. Como el tercer número, como el tercer término, es negativo, me indica que el mayor de estos números llevará el signo del segundo término. Es decir, el 15 lo ubicamos en la primera expresión, 15, y el 2 en la segunda expresión.
Finalmente, debemos dividir cada paréntesis por su divisible en común. En este caso, entre 5 y 15, su divisible común es 5 y nos queda x más 3. La segunda expresión debemos realizar lo mismo. Su divisible común entre 5 y 2 es 1 y por lo tanto nos queda simplemente la misma expresión. Ejemplo número 8, factorizado. Pues bien, aquí hemos aprendido 8 ejemplos de cómo factorizar un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Recuerden que podemos encontrar los números de las combinaciones realizando una tabla que es básicamente descomponer cada número en factores primos. Es decir, por ejemplo, como lo aplicamos en el ejemplo número 1, descomponer el 420 en factores primos. Luego, con estos números primos, realizamos combinaciones de multiplicaciones para encontrar los números que satisfacen las condiciones de encontrar que en este caso los números que multiplicamos nos den 420 y que sumados o restados nos den 13.